Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast, La Biblia en un año, episodio 99. Este devocional tiene por título Un imán que atrae las bendiciones de Dios. Una vez cuando éramos niños, mi hermana y yo fuimos de picnic con nuestros padres. Los dos nos pusimos a jugar en lo que supusimos era una vía de tren en desuso. De repente mi madre gritó: ¡Salten! ¡Salgan de la vía! Pues había visto un tren que se aproximaba por ella. Afortunadamente no le respondimos diciendo: no nos amenaces, no nos puedes asustar. De haberlo hecho, no estaría aquí escribiendo esto. Ambos saltamos fuera de la vía. La orden salió del amor de una madre por sus hijos. Los mandamientos de Dios surgen de su amor por ti. Se nos dan para tu propio bien. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13. La advertencia de Jesús sobre la llegada del juicio y cómo estar preparados para el mismo sale de su amor por ti. En todos los pasajes de hoy vemos que la obediencia es el camino para ser un imán que atrae su bendición. Vamos a estar leyendo el Salmo 43, vamos a estar leyendo en la palabra de Dios para todos, en la Biblia PDT. Salmo 43. Confiaré en Dios. Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Protégeme de los que no son tu gente fiel, de esa gente perversa y mentirosa. Dios mío, tú eres mi refugio. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad para que me guíen. Me llevarán hasta tu monte santo, el lugar donde vives. Así llegaré al altar de Dios, del Dios que me da tanta felicidad, y le cantaré canciones de alabanza al ritmo de la cítara. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado. Amén. Qué hermoso salmo. El título que lleva este salmo es La presencia de Dios. La presencia de Dios. Igual que muchos grandes hombres y mujeres a lo largo de los tiempos, el salmista está luchando contra la depresión espiritual. Está desanimado y angustiado por dentro. Versículo 5. El mismo Jesús clamó: ahora todo mi ser está angustiado y tal es la angustia que me invade que me siento morir. Juan capítulo 12, versículo 27 y Marcos capítulo 14, versículo 34. Ahí lo podemos ver para podernos dar cuenta de que es verdad lo que estamos leyendo. El salmista está rodeado por una nación impía. Salmo 43:1, la parte A, Una gente mentirosa y perversa. Versículo 1, la parte B. Se siente oprimido por el enemigo. Versículo 2, la parte B. Los salmos tienen algo muy genuino y auténtico. La vida no es fácil, pues nos tenemos que enfrentar a muchas batallas, a la oposición e incluso a la depresión. La respuesta adecuada es volvernos a Dios, orar por la guía de Dios y su presencia, su alegría y deleite. En aquellos tiempos, el lugar donde se concentraba la presencia de Dios entre su pueblo era el templo de Jerusalén, construido en un monte. Era el lugar donde tú habitas. Versículo 3. En el Nuevo Testamento, Jesús es el templo en que mora Dios en toda su plenitud. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21 y en Colosenses capítulo 1, versículo 19. En el día de Pentecostés, Jesús envió su Espíritu Santo para ser la manera en la que Dios mora ahora en su santo templo, tanto en las personas individuales como en la comunidad reunida. La iglesia nunca debería ser aburrida, tendría que ser un lugar de gozo, deleite y alabanza. En esencia, la obediencia consiste en volverse
a Dios en toda su circunstancia. Lo que necesitamos para disipar nuestra oscuridad es la presencia de Dios y puedes confiar que esta presencia es lo que en definitiva encontrarás. Vamos a orar. Señor, envía por favor tu luz y tu verdad. Permite que ellas me lleven a tu presencia. Vamos a estar leyendo también Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 59. Igualmente en la palabra de Dios para todos. PDT. Y dice la palabra de Dios así: estén siempre listos. Estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a la casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa. Se dispondrán y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Así que ustedes también estén listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Los siervos reciben lo que merecen. Entonces Pedro dijo: ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regrese lo encuentre cumpliendo su deber. Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas las cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo: mi señor se va a demorar. Comienza a pegarle a los demás siervos, incluso a las mujeres. Come y bebe y se emborracha. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine, lo cortará en pedazos, como ocurre con los esclavos que son infieles. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado recibirá menos golpes. Se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. Jesús provocará desacuerdos. Vine a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente. Y cómo me angustio hasta que se realice. ¿Ustedes piensan que vine a traer la paz a la tierra? Les digo no, sino que vine a causar división. De ahora en adelante una familia de 5 será dividida contra sí misma. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán, el papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Entiendan los tiempos. Entonces Jesús les dijo a la multitud: cuando ustedes ven una nube que viene del occidente, de inmediato dicen: viene una tormenta, y de pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen: habrá mucho calor, y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? Sé sabio y evita ser juzgado. ¿Por qué no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien?
Cuando tu adversario te demande, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado, porque si no arreglas antes, esa persona te arrastrará al juez y el juez se entregará al guardia y el guardia te echará a la cárcel. Te digo, no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. La primera parte que vimos fue la presencia de Dios. Esa segunda parte, el versículo de Lucas capítulo 12, versículo 35 al 59, el título es La recompensa de Jesús. La vida es un don maravilloso. Se te ha confiado, versículo 48, talentos y responsabilidades, y la manera como los uses es algo verdaderamente importante. Las advertencias sobre cómo usar tu vida que aparecen a lo largo de este pasaje han sido dadas por amor. Jesús avisa del juicio que llega y de cómo estar listos. Jesús te llama a estar listo para el servicio, versículo 35. Esperan listo para que la vuelta de Jesús sea hoy. Qué maravillosa recompensa se ofrece a aquellos que están listos. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Versículo 37, la parte A. Dichosos y afortunados y envidiados. Te sentarás con Jesús y Él te servirá. Qué glorioso, qué bonito. Versículo 37, la parte B. La gracia de Jesús es casi increíble. Él invierte los papeles de tal manera que la mayoría de seres humanos no hubiera ni siquiera imaginado. Estate listo para cuando vuelva, versículo 40. Sé como el mayordomo fiel y prudente, versículo 42. Será recompensado ricamente. Él te pondrá a cargo de todos sus bienes, versículo 44. Hay un peligro en pensar que Jesús no llegará todavía, versículo 45. Y que podemos seguir haciendo exactamente lo que nos gusta y que habrá tiempo de sobra para ajustar las cuentas. El hecho de que el Señor tarde en volver es precisamente lo que pierde al siervo necio, haciéndole descuidar sus deberes y no actuando como el Señor quisiera de él. Versículo 45. Para mucha gente hoy en día, Dios parece distante o irrelevante en una figura con poco impacto en su vida. Esta historia es un aviso que nos recuerda que vendrá el día en que todos habremos de rendir cuentas y lo sabio es prepararse para el mismo desde ahora. Jesús dice que si sabes que algo está mal y aún así lo haces, eso es peor que hacer algo mal cuando no te das cuenta, aunque esto último siga siendo incorrecto. Jesús te llama a obedecer y a servirlo, con fidelidad y sabiduría. Si usas con sabiduría lo que Jesús te ha dado, Él te bendice dándote más responsabilidad. Cuanto más te da Dios, mayor es tu responsabilidad de usarlo bien. Jesús dice que a todo el que le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Versículo 48, la parte B. Si tienes un hogar feliz, una buena educación, salud, amigos, trabajo, comida, vestidos, vacaciones, si tienes acceso a la Biblia, libertad para reunirte y orar y más cosas, entonces eres uno de los que han recibido mucho e igualmente se esperará mucho de ti. El mismo Jesús no tuvo una vida fácil. Él dice, tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Versículo 50. Sobre la vida de Jesús se cernía la sombra de la cruz. Era consciente de que iba a tener que sufrir. Cuando sabemos que nos enfrentamos a alguna dificultad o reto en nuestra vida, es común que nos sintamos angustiados hasta que se cumpla. Versículo 50. Si nos sentimos así con cosas que son relevantemente pequeñas, qué terrible tuvo que haber sido para Jesús ver que le esperaban los horrores de la crucifixión al cargar con todo el pecado del mundo. Aquella sería la manera en la que Jesús nos traería la paz con Dios. Aún así, Jesús afirma que en cierto nivel no siempre experimentaremos la paz exterior.
Más bien, habrán divisiones. ¿Creen ustedes que viene a traer, ¿Creen ustedes que vine a traer la paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Versículo 51. Esta división puede ser incluso con aquellos que nos somos más cerca, que nos son más cercanos como familia. La división puede darse entre los que están con Jesús y los que están contra Él. Sin embargo, estás llamado a ser un pacificador. Siempre procura reconciliarte con empeño. Versículo 58. Vamos a orar. Señor, ayúdame a estar siempre listos para el servicio y a sacar el mayor provecho a todo lo que me has confiado. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 12. Tiene por título esta lectura Deuteronomio 11. Vamos a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos, y tiene como título Tengan presente al Señor. Amen pues al Señor su Dios y obedezcan siempre sus órdenes, normas, leyes y mandamientos. Recuerden hoy que no fueron sus hijos, sino ustedes quienes conocieron y experimentaron la corrección del Señor su Dios. Su grandeza, su gran poder y su fuerza, sus señales y las obras que hizo en Egipto contra el faraón y contra toda la tierra. Vieron lo que hizo el ejército de Egipto a sus caballos y carros de combate. Ustedes vieron cómo él hizo que el agua del Mar Rojo los ahogara hasta acabar completamente con ellos cuando los estaban persiguiendo a ustedes. El Señor los destruyó y hasta el día de hoy no se han recuperado. Vieron lo que Dios hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar y lo que les hizo a Datán y a Abirán, los hijos de Eliud al Rubenita. En medio de Israel ustedes vieron cómo la tierra se abrió y se los tragó. A ellos, a sus familias, a sus carpas y a todo ser viviente que los seguía. En realidad fueron ustedes mismos los que vieron cada gran acto del Señor que el Señor hizo. Obedezcan entonces todos los mandamientos que hoy les doy para que se fortalezcan y entren a tomar posesión de la tierra que van a ocupar. Así podrán vivir mucho tiempo en la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados y a sus descendientes, una tierra que rebosa de leche y de miel, porque la tierra que van a tomar en posesión no es como la tierra que dejaron en Egipto. Allí ustedes plantaban su semilla y la regaban con su propio esfuerzo como en un huerto. La tierra en la que vas a cruzar para tomar posesión es una tierra de montes y de valles, regada por lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida permanentemente. El Señor tu Dios la vigila con sus propios ojos de principio a fin del año. Si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, amando al Señor su Dios y sirviéndole de todo corazón y de todo su ser, entonces yo les daré la lluvia para su tierra en el momento adecuado, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera, y reunirás tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. También te daré pasto en tus campos para tu ganado y tendrás mucho alimento. Sean cuidadosos de no dejar que su corazón sea seducido, no se aparten de mí por adorar a otros dioses y ni se arrodillen ante ellos, porque el Señor se enojará contra ustedes y cerrará el cielo y no habrá lluvia. La tierra no dará sus frutos y pronto serán desterrados del lugar bueno que el Señor les da. Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos y átenlos en sus manos como recordatorio y llévenlos en sus frentes como una marca. Enséñenlos a sus hijos, háblenles de ellos
cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlos en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Hagan todo esto para que ustedes y sus hijos vivan mucho tiempo en la tierra que el Señor les prometió darles a sus antepasados, mientras estén los cielos sobre la tierra. Si ustedes obedecen fielmente a todos estos mandamientos que yo les mando cumplir, si aman al Señor viviendo como Él dice y se mantienen leales a Él, entonces el Señor echará a todas las naciones delante de ustedes y podrá expulsar a las naciones más grandes y poderosas que ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano, en el norte desde el río Éufrates, en el oriente hasta el mar occidental. Nadie será capaz de detenerlos. El Señor su Dios hará que la gente les tema en todo lugar por donde vayan, tal como lo prometió. Hoy les estoy dando a escoger entre bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno, y si siguen otros dioses que no habían conocido. Cuando el Señor te traiga a la tierra a la que entras para ocuparla, entonces pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Como sabes, esos montes están al otro lado del río Jordán, hacia el occidente, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la población de Gilgal, al lado de los robles de Moré. Entonces están por cruzar el río Jordán para entrar y poseer la tierra que el Señor su Dios les da. Cuando entren y vivan allí deberán obedecer cuidadosamente todas las normas y las leyes que les doy. Vamos a estar leyendo también Deuteronomio capítulo 12. Dice el lugar de adoración. Estas son las normas y leyes que ustedes deben asegurarse de cumplir en la tierra que el Señor su Dios les da de sus antepasados. De cumplir en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado para que la posean. Obedézcanlas todos los días de su vida sobre la tierra. Cuando conquisten la tierra deberán destruir completamente los lugares donde la gente adoraba a sus dioses en las altas montañas y bajo todo árbol perenne. Ustedes derrumbarán sus altares, romperán sus piedras memoriales, quemarán sus postes de acera y romperán en pedazos sus ídolos para que sean borrados de ese lugar los nombres de los dioses falsos. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa misma manera. Ustedes no adorarán al Señor su Dios de esa misma manera, sino irán al lugar que el Señor su Dios elija de entre todas sus tribus para establecer ahí su nombre como su casa y puedan ir a adorarle. Deberán llevar a ese lugar sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, sus contribuciones, sus promesas, sus ofrendas voluntarias y las primeras crías de sus animales. Comerán allí en presencia del Señor su Dios y ustedes y sus familiares destruirán de todo lo bueno por lo que han trabajado, porque el Señor su Dios les ha bendecido. Cuando llegue ese momento no deben adorarlo como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cada uno haciendo lo que bien les parece. Ustedes todavía no han llegado al sitio de descanso y a la tierra que el Señor su Dios les da, pero pronto cruzará el río Jordán y vivirán en esa tierra que el Señor su Dios les dará en propiedad. Él les dará descanso de sus enemigos y vivirán seguros. Deben llevar luego todo lo que les ordene al sitio que el Señor elegirá para establecer allí su nombre. Sus ofrendas que deben quemarse completamente, sus sacrificios, la 10ª parte de sus ganancias, animales y cosechas, sus contribuciones y lo mejor de lo que hayan prometido al Señor. Se regocijarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos e hijas, sus siervos y los levitas en las ciudades porque ellos no tienen territorio entre ustedes. Asegúrense de no ofrecer sus sacrificios que deben quemarse completamente en cualquier lugar que vean. Ofrézcanlo solamente en el sitio que el Señor elegirá
en una de sus tribus y hagan ahí todo esto que les ordeno. Pero puedes sacrificar y comer carne en cualquier sitio, en todas sus ciudades, tanto como el Señor te dé. La gente pura o impura podrá comerla como si fuera gacela o venado, pero no consuman la sangre, riégala en el suelo como si fuera agua. No debes comer en tus ciudades sino en el diezmo, ni lo promet- no debes comer en tus ciudades ni el diezmo, ni lo prometido a Dios, ni tus ofrendas voluntarias o contribuciones, ya sean de cereal, vino nuevo, aceite o las primeras crías de tus animales. Debes comer eso solamente en presencia del Señor, en el lugar que el Señor tu Dios elegirá. Comerán tú, tus hijos e hijas, tus siervos y los levitas que estén en tus ciudades. Disfrutarán en presencia del Señor tu Dios de todas las cosas buenas por las que has trabajado. Cuando celebres estas fiestas, no te olvides de compartir con los levitas lo que les corresponde. Haz esto siempre que vivas en la tierra. Cuando el Señor tu Dios aumente tu territorio como te prometió y digas, voy a comer carne porque quieres comer carne, entonces puedes comer toda la carne que quieras. Si el lugar que el Señor tu Dios elige para poner su nombre está lejos de ti, entonces podrás sacrificar parte del ganado y ovejas que el Señor te ha dado, como yo te he mandado, y podrás comer todo lo que quieras en tus ciudades. Podrás comerla así como comerían la gacela o el venado. Tanto la gente pura como impura pueden comerla, pero asegúrate de no comer la sangre, porque la vida está en la sangre. Así que no coman la vida con la carne. No debes comerla, sino derramarla en el suelo como si fuera agua. No la comerás para que te vaya bien en todo a ti y a tus descendientes, porque debes hacer lo que el Señor considera correcto. Sin embargo, deberás llevar tus ofrendas sagradas y tus ofrendas prometidas e ir al lugar que el Señor elegirá. Ofrecerás tus ofrendas que deben quemarse completamente, toda la carne como la sangre en el altar. Ofrecerás tus ofrendas que deben quemarse completamente, tanto la carne como la sangre, en el altar del Señor tu Dios. La sangre de tus otros sacrificios deberá ser rociada sobre el altar del Señor tu Dios, pero podrás comer la carne. Sé cuidadoso en obedecer todos estos mandamientos que hoy te doy, para que siempre te vaya bien en todo a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios considera bueno y correcto. El Señor tu Dios destruirá ante ti a las naciones que vas a ocupar y expulsar cuando las hayas expulsado y vivas en la tierra. Después de que ellos hayan sido destruidos ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. Sé cuidadoso y no sigas a sus dioses diciendo, voy a adorar de la misma manera que estas naciones adoraban a sus dioses. No deberán adorar al Señor tu Dios de la misma manera, porque ellos han hecho por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia, ya que ellos hasta sacrificaban sus hijos e hijas en fuego en honor a sus dioses. Asegúrate de obedecer todo lo que te mando sin añadir ni quitar nada. Acordémonos que la primera parte era la presencia de Dios. La segunda parte de ese devocional era la recompensa de Jesús. Y ahora en esta tercera parte que hemos leído de Deuteronomio 11 y Deuteronomio 12 es la fuerza de Dios. Jesús no fue el primero en hacer la conexión entre el amor y la obediencia. La ley de Moisés fue dada por Dios por amor y esta ley llama a una respuesta de amor. Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Asegúrense de que las palabras de Dios permean todo su ser. Grábense en estas palabras en el corazón y en la mente.
Enséñelas a sus hijos y repítanselas cuando estén en casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Conoce, aprende y enseña la palabra de Dios, llevándola a la práctica en tu vida. Las grandes bendiciones provienen de vivir abierta y honestamente caminando bajo la luz de la verdad de Dios, como la revela en este mundo. Bajo la luz de la verdad de Dios, como la revela en este mundo. Dios promete sus bendiciones a aquellos que obedecen fielmente los mandamientos que Él da. Amar al Señor su Dios y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. La desobediencia es muy agotadora y destructiva. Sé que en mi propia vida el pecado deliberado lleva a la culpabilidad y socava mis energías cuando al final nos conduce a la infidelidad. Moisés dijo: cumplan todos los mandamientos que hoy les mando para que sean fuertes. La obediencia trae la bendición de la fortaleza. Haz elecciones acertadas. Dios dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Versículo 26. Si eliges la desobediencia, acabarás siendo infeliz. Si eliges la obediencia, serás bendecido por Dios. Serás como un imán que atraiga sus bendiciones. Lo sabio es elegir hacer aquello con lo que te sentirás satisfecho posteriormente. La tentación es desobedecer a Dios porque vemos que todo el mundo a nuestro alrededor lo hace. Moisés avisa: cuídate de no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No preguntes cómo adoraban estas naciones a sus dioses para que yo pueda hacer lo mismo. Prosigue diciendo: cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Versículo 32. Vamos a orar. Señor, ayúdame a servirte con todo mi corazón y toda mi alma, y a cuidarme de respetar todos tus mandamientos. Lléname hoy con tu amor y tu fuerza, con tu gozo y tu deleite, con tu fidelidad y con tu sabiduría. Amén. La pastora Pipa añade, Deuteronomio capítulo 11, versículo del 18 al 20. Grábense en estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de las ciudades. Apréndete los versículos mientras seas joven. Es mucho más difícil cuando eres mayor. No estoy segura de que hiciéramos un buen trabajo enseñando la Biblia a nuestros hijos, aunque de vez en cuando pegaba algún que otro versículo en la nevera. Bueno, mis amados, hemos terminado este devocional, precioso devocional que nos alimenta, y recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.